estado en varios programas de televisión y he estado haciendo algunas entrevistas y yo he lanzado una tesis, que es que Chávez ha intentado utilizar el conflicto con Colombia, el cual era estimulado por propia voluntad, como tú bien lo decías, es una cuestión personal de él, que nada tiene que ver con el interés de toda la sociedad venezolana ni con las Fuerzas Armadas. Él está buscando despertar un nacionalismo que pudiera ser un boomerang que venga en contra de él mismo, porque las hipótesis de guerra de Venezuela, las cuales son unas con Colombia, otras con Brasil y otras con la Guyana, no se han activado en ningún momento. Para que se activen las hipótesis de guerra tiene que haber violación de la soberanía nacional, tiene que haber una insurgencia dentro del territorio nacional o en su defecto tiene que haber una agresión en contra de los venezolanos. Ninguna de esas tres hipótesis, ninguno de esos tres eventos se ha materializado, por lo cual las Fuerzas Armadas venezolanas y el pueblo venezolano no tiene que ir a un conflicto. Si revisamos cómo están las encuestas en estos momentos, de cada 10 venezolanos, 8 no quiere ir a un conflicto con Colombia porque le parece que es estúpido, que es imbécil, que no hay razón para ir a un conflicto con Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Si él sigue jugando a la guerra, si él sigue jugando al conflicto donde no existe, lo que pudiera lograr es que las Fuerzas Armadas, con una población clara de hacia dónde quiere ir, pudieran voltearse en contra de él, porque en vez de ir a pelear con los colombianos, donde el costo social humano va a ser muy elevado, es preferible acabar con el problema de raíz, que es sacando a Hugo Chávez del poder, y eso pudiera acelerar su salida, en virtud de que las Fuerzas Armadas no tienen ninguna justificación, no tienen ninguna motivación para ir a un conflicto con Colombia. Fíjate que el vicealmirante Carratú, en una entrevista que publicó el pasado martes, el diario El Nuevo Herald, dice, precisamente habla de esa tesis también, pero él habla en el cuadro militar, que si Chávez decide ir a la aventura de la guerra con Colombia, los cuadros militares lo van a desobedecer y pudieran ir en contra de él. No, por supuesto, además que hay una teoría, hay un hecho que está bastante establecido. Chávez siempre jugó a la destrucción de la Fuerza Armada Nacional, ha venido con una reducción sistemática de su capacidad orgánica. Sí, ha comprado mucho armamento, tanques, aviones, pero la capacidad orgánica, o sea, los hombres y mujeres que egresan de academias militares y que tienen formación militar, ha sido disminuido para dar crecimiento a una tropa inorgánica que es la milicia y la guerrilla, o la milicia urbana, que es la que ha querido darle un poder y un peso muy preponderante dentro de Venezuela. Entonces tiene un cuerpo inorgánico muy bien armado, con mucho número, pero con poco adiestramiento militar, y tiene una fuerza orgánica que está disminuida. Si de cada 10 venezolanos, 8 no quieren ir a la guerra, dentro de esos 8 hay personas que forman parte de esas milicias y esos grupos paramilitares. Entonces, ¿con qué va a combatir él? Por eso es que la sociedad en estos momentos y un sector de la Fuerza Armada, por supuesto que tiene que ir en contra de él y sacarlo del poder. Fíjate que también el pasado martes fue un día cargado de informaciones. El pasado martes en Gaceta Oficial salió publicada una ley, una orden del presidente, donde va a haber más endeudamiento por parte de Venezuela con Rusia en la compra de armas y que los pagos se van a hacer a través de petróleo. Sí, sin duda alguna. Yo pienso que siempre hemos mantenido la tesis de que cuando Hugo Chávez hizo estas inversiones millonarias en dólares, comprándole tecnología a los rusos, que es tecnología que no sirve, dicho sea de paso, lo hizo fue para comprar un apoyo que nunca va a tener. Algunos expertos dicen que realmente los rusos apoyarían a Hugo Chávez en un conflicto internacional. Yo no pienso que vaya a suceder eso, producto de que estarían dando la puerta de entrada para que otros países como Estados Unidos pudiesen intervenir. Y eso no le es conveniente ni a Rusia ni a nadie en estos momentos. Yo creo que Chávez utilizó su petrochequera para comprar conciencia, compró ciertos presidentes en América Latina, como Evo Morales, como Rafael Correa, como Daniel Ortega, pero los rusos son mucho más astutos que eso, y en lo personal, no creo que los rusos vayan a meter ni hombres ni tropas dentro de Venezuela para ir a un conflicto con ningún país en América Latina. Chávez jugará a la guerra o el saboteo o a la violencia, la palabra es correcta, sí, el domingo en Honduras. No pienso que vaya a jugar al saboteo, porque ya los hondureños están claros. El mensaje del presidente Micheletti, que al quien algunos erróneamente han querido quitar de facto, ha sido muy claro. Creo que la nación hondureña está muy clara en qué es lo que quiere, y yo creo que ellos tienen la situación bastante controlada. Él, fíjate que ha dejado el tema de Honduras a un lado. Ya Zelaya prácticamente se quedó solo dentro de la embajada del Brasil, donde ya no hace eco lo que él dice, ya nadie lo escucha, ya que todo el mundo quiere que haya una elección y reconozcan al próximo presidente para acabar con la crisis en Honduras. Tú sabes que hoy veía yo la foto nuevamente, este día de Acción de Gracias, la foto de Zelaya, el mismo sombrerito, pero el mismo chalequito, compadre.
la misma camisa. Y yo dije, bueno, pero este señor tiene 3 meses con la misma ropa. Sería interesante ver qué va a hacer ahora, una vez que ya haya un nuevo presidente electo en Honduras, a ver cuál va a ser su destino, que no será otro, sino que tendrá que terminar asilándose en algún país o enfrentar a la justicia dentro de Honduras. Yo creo que el tema de Chávez va a ser seguir desviando la atención con el conflicto con Colombia, y pienso que va a hacer otro tipo de movimientos como ese, apoyar al Chacal, llevar a Medellín para Venezuela, para desviar la atención de los graves problemas que tienen los venezolanos en estos momentos. José Antonio, yo